Entonces les confirmo. Vamos a tener una agenda el día de hoy en la que vamos a evidenciar primero una explicación totalmente detallada sobre lo que es la resolución que sancionó la nómina electrónica y cómo debía ejecutarse. Luego vamos a entender este documento que nos respalda este proceso de nómina electrónica, que es conocido como el documento soporte de pago de nómina electrónica. Luego evaluaremos un poco las consideraciones técnicas, el proceso de aplicación que se debe ejecutar y la explicación del calendario para que todos sepamos en qué momento debemos empezar a transmitir la nómina electrónica. Luego pasaremos a gestionar y a evaluar, perdón, las plataformas que recomendamos para que ustedes puedan gestionar y puedan transmitir de manera correcta su nómina a la DIAN. Y finalmente vamos a hacer algunas recomendaciones. Vamos a hablar un poco de las contingencias que están estipuladas y previstas para este proceso y vamos a dar espacio para la sesión de preguntas y dar las respuestas a las mismas. Bueno, este proceso de nómina electrónica nace, como les decía anteriormente, desde la facturación electrónica. Cuando se estableció todo el proceso de facturación electrónica, factoring, la negociación de títulos valor, en este caso las facturas electrónicas, se tenía estipulado que iba a iniciar también un proceso de nómina electrónica. Y esta fue sancionada con la resolución 013 del 11 de febrero de este año, del 2021. Ya allí en la resolución 013, con su respectivo anexo técnico, la DIAN estableció cuál iba a ser el proceso o cuál iba a ser ese desarrollo de la implementación del sistema de facturación electrónica respectivamente en la nómina electrónica. Y aquí lo que indican es que toda empresa que requiera hacer deducción de costos o deducciones tributarias tendrá que establecer y tendrá que transmitir la nómina de manera electrónica. Ya vamos a empezar a ver un poco más acerca de qué se trata. Vamos a revisar cómo se aplica esta nómina electrónica, unos conceptos generales. Lo primero es que allí se deberán relacionar todos los pagos que se realicen a un empleado por el concepto de la relación laboral o legal y reglamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo le pago a mi empleado, sea prestacional o no, debe hacer parte de ese reporte que yo le pase a la DIAN. Todo lo que yo le pague al empleado, todo lo que entre desde mi cuenta o desde mi fuente como empleador hasta la fuente de mi empleado como parte de esta relación laboral que tenemos, debe relacionarse dentro de este documento soporte. Lo segundo que indica la DIAN dentro de esta resolución es que si la empresa o persona natural que va a transmitir la DIAN ya en este momento está procesando facturación electrónica, va a estar obligado a partir de agosto de este año. Ya vamos a ver más adelante el calendario para que sepamos en qué momento tendremos que hacerlo. Y lo otro que indica es, bueno, y aquellas personas que no estamos facturando o las empresas que no estamos facturando electrónicamente, tendrán que transmitir la nómina a partir de mayo del 2022. Entonces, este año entra obligatoriedad para todas las empresas que ya estén facturando electrónicamente y la DIAN nos da un plazo adicional para el siguiente año para que lo puedan hacer las empresas que no lo están haciendo de manera electrónica en este momento. Adicionalmente nos indican que las empresas que surjan, es decir, las empresas nuevas que se matriculen de manera remota en esta oportunidad, van a tener 2 meses para llevar a cabo la implementación si se encuentran en alguno de los dos grupos. Es decir, si yo tengo que estar obligado a facturar electrónicamente por la naturaleza de mi negocio, obligatoriamente tengo que generar la nómina de manera electrónica, pero la DIAN me va a dar un plazo de 2 meses para poderlo hacer y poder generar este proceso, poder empezar a transmitir la nómina. Y hay algo muy importante y es que el documento soporte de pago de nómina electrónica no va a ser necesario cuando el contrato que se lleve a cabo entre empleado y empleador sea de prestaciones de servicios. ¿Listo? El contrato que es de prestación de servicios no se vinculará a través del proceso de nómina electrónica. Vamos a ver ahora quiénes están obligados. ¿Cuál va a ser esa condición para que yo como empresa tenga que transmitir la nómina electrónica? Lo primero es que tienen que estar obligados a declarar renta. ¿Listo? Tienen que ser empleadores.
Si está obligado a expedir facturación electrónica, como lo mencionamos anteriormente, van a estar divididos de acuerdo a la cantidad de empleados que tengan, ¿vale? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante en el calendario que tenemos expuesto. Nuevamente, si no está obligado a expedir facturación electrónica, tendrá un plazo adicional hasta el 2022 para poderlo hacer. Y volvemos a insistir, los sujetos que a partir de que surjan o que su empresa nazca ya con obligación de facturación electrónica tendrá 2 meses para poder realizar esta implementación. Vamos a ver ahora qué debe contener, qué información debe contener eso que le voy a transmitir a la DIAN, qué le debo transmitir a la DIAN. Entonces, son dos tipos de información. Los valores devengados, los valores que devenga mi empleado, los valores deducidos, las deducciones que le hago a mi empleado o que por su condición se generan. Y posterior a esto, la diferencia que se dé entre lo que le genera mi empleado, lo que devenga mi empleado, versus lo que deduzco. ¿Qué debe informar esos valores devengados? Todo concepto que constituya un ingreso para la nómina del beneficiario de pago, es decir, de mi empleado. Recuerden que este proceso de nómina electrónica no solamente va a beneficiar a mi empresa en la estructuración, digitalización de un proceso y obviamente una transmisión a DIAN, una obligatoriedad, sino que va a beneficiar a mis empleados en el sentido en que aquellos que tengan que declarar renta por cualquier concepto van a tener ya el soporte de todo lo que han venido devengando en el transcurso del año, todo lo que han venido recibiendo en el transcurso de este año. Y todos los valores deducidos, aquí les estamos exponiendo algunos, son los conceptos que se detraen de los valores devengados. Todo concepto de salud, pensión, fondo de solidaridad y de ahí en adelante todo lo que se pueda generar por la relación laboral. Si tengo beneficios, pero que son parte de deducciones del salario, también van a estar allí reflejados. Vamos a ver ahora cuál es la periodicidad en la que se debe generar este documento soporte. Entonces, ya partimos de la idea de que tengo unas condiciones para saber si tengo que publicar o transmitir mejor a la DIAN esta información. Ya vimos cuáles son esas condiciones, ya vimos qué información debe llevar el documento soporte. Ahora vamos a ver en qué momentos lo tenemos que hacer. Y aquí lo que se indica es que debe generarse de manera mensual. No importa si yo realizo pagos quincenales, semanales, diarios o incluso mensuales, yo voy a tener que transmitir la nómina una vez al mes. ¿Cómo se maneja? Cada documento de soporte, es decir, cada información que yo le voy a transmitir a DIAN va a ser independiente para cada uno de mis empleados. Si tengo 10 empleados, para cada uno voy a tener que generar un documento y transmitir a la DIAN, ¿vale? Y el plazo que tenemos para hacerlo, según la resolución, es los 10 primeros días del mes siguiente a realizado el pago. Entonces, ejemplo para que lo podamos contextualizar un poco mejor. Si yo como empresa que pago la nómina, hago pagos quincenales, tengo que reportar 2 pagos en un solo documento soporte al siguiente mes. El pago que hice del mes de julio lo tuve que haber reportado, en el caso en que ya hayamos iniciado, en agosto, los 10 primeros días de todo lo que le pagué o le desconté o le deduje y la diferencia a mi empleado. Vamos a hablar un poco más ahora sobre el documento soporte como tal. ¿Qué es? ¿Qué debe contener? Ya vimos la información general, pero debemos validar la información específica que nos indica la resolución. Entonces, partimos del básico que el documento soporte constituye ese soporte, como su nombre lo indica, para poder transmitir o generar todos los soportes de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y todos los impuestos descontables que se puedan generar de allí en adelante. Perdón. ¿Qué información debe contener el documento soporte de nómina? Lo primero es que debe estar denominado expresamente como documento soporte de nómina. Si hay empresas que aquí ya han tenido que facturar electrónicamente, entenderán que la factura electrónica dice factura electrónica de venta. Tal cual lo tendremos que plantear para el documento soporte.
Posteriormente, debemos indicar los apellidos y nombres si es una persona natural o la razón social y el NID del obligado a generar y a transmitir el documento. Quiere decir, del empleador, aquel que paga ese salario, aquel que paga todos esos conceptos. Posteriormente nos exigen que informe los apellidos y nombres y número de identificación del beneficiario de pago, es decir, de mi empleado, ¿vale? Datos completos. Asimismo, como en facturación electrónica se genera un CUFE, vamos a generar un código único de documento soporte de nómina electrónica que está denominado como CUNE. Este código se genera una vez se transmite la información a la DIAN valida que todos los conceptos coincidan o que cumplan por lo menos los requisitos que ellos han planteado en sus anexos técnicos y basado en eso se genera automáticamente el documento, el código, perdón, que va a estar plasmado dentro del documento. Luego nos indica que debe llevar un número a un sistema interno de numeración consecutiva. Entonces aquí partimos en la primera diferencia que tenemos con respecto a facturación electrónica. Y es que en facturación electrónica debemos ir a la plataforma de la DIAN, solicitar una resolución y de allí nos asignan una numeración de esa resolución. Aquí, a diferencia, no va a haber una resolución como tal, va a haber una numeración que cada empresa va a determinar cómo la va a generar. Y eso está estipulado de acuerdo también con unas condiciones técnicas dentro del anexo que acompaña la resolución. Luego nos indica que debemos indicar todos los valores devengados. Ya explicamos esta parte a que hace referencia a los valores devengados. Y luego nos indica que deben generarse los valores deducidos y la diferencia entre los dos. Es decir, yo le voy a indicar a la empresa, a la DIAN, perdón, cuánto mi empresa está pagando por este proceso, por la empleabilidad que tiene con esta persona y cuánto realmente le va a ingresar a esa persona a su cuenta. Recuerden que son dos conceptos diferentes. El contenido de todo este documento tiene que estar basado en el anexo técnico que acompaña la resolución. Para ello, nosotros como proveedores tecnológicos acompañamos y asesoramos todo el proceso y obviamente de cara a nuestros clientes ofrecemos una solución mucho más estable con el objetivo de que no tengan que configurar ni hacer ningún tipo de configuración de acuerdo al anexo. Esto ya lo hemos venido trabajando hace un tiempo y por ello es importante que ustedes se asesoren en los servicios que brinda FENALCO a través de estas alianzas que brindamos y que podamos solventar todas estas dudas. Nos pide adicionalmente unos datos que son importantes para saber cuáles van a ser las condiciones de pago para esos clientes. Lo primero que nos piden es el medio de pago. ¿Cuál ha sido ese medio de pago? Y hay unas tablas estandarizadas que deben ejecutarse de acuerdo, vuelvo, insisto, con el anexo técnico. Se va a incluir la fecha y hora de generación del documento. Recuerden que tenemos, de acuerdo con lo que ya vimos, 10 días, los primeros 10 días al mes siguiente, de hecho, el pago, para enviar o transmitir esa información a la DIAN. Sin embargo, yo tengo que estipular en qué momento de esos 10 días generé el documento. Este documento deberá ir acompañado de una firma digital emitida por una entidad certificadora digital. GSE en su naturaleza emite también este certificado, somos entidad certificadora digital y lo acompañamos dentro del proceso de nómina, facturación electrónica para que sea un proceso integral y que ustedes no tengan que intervenir con diferentes actores. Por ende, la DIAN también debe conocer quién es ese tercero que está haciendo ese proceso de transmisión a la DIAN. Es decir, ustedes entregan la información, pero hay un tercero que la está procesando y la está transmitiendo a DIAN. Bajo ese escenario debe contener todos los datos, el apellido y el nombre, la razón social y el NID del fabricante del software. En este caso, nosotros desde Colfactura enviamos esa información ya vinculada al documento soporte y a su representación gráfica. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si yo me equivoco en la transmisión de ese documento? ¿Qué pasa si pongo información diferente o simplemente me equivoqué en un dato que tenía que informar? La DIAN contempla las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Son notas que van a modificar o eliminar un documento soporte una vez yo ya lo he enviado a DIAN y tengo que hacer, vuelvo, insisto, modificaciones o eliminar un documento soporte. ¿Qué debe contener ahora esta nota de ajuste? Así como tenemos unos requisitos mínimos y estándares
para el documento de soporte de nómina electrónica debemos cumplir con unos requisitos mínimos para la nota de ajuste. Lo primero es que esté denominado, perdón, expresamente como nota de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica. Suena largo, pero debe estar denominado como tal. Asimismo, recuerden que como en el documento soporte yo genero una numeración, para este documento también tendré que generar una numeración que me permita ver una consecución, un consecutivo de este documento. El número y la fecha utilizada para la generación del código único de ese documento soporte. Entonces, automáticamente se va a vincular este código que nos asignaron para el documento soporte, también lo van a asignar para la nota. Es decir, aquí estoy vinculándolo, aquí estoy diciendo, mire, corresponde a este documento. Posteriormente, los datos que deba establecer del valor que voy a corregir o a anular. ¿Listo? Vamos a ir igual. Si voy a corregir valores devengados, si voy a corregir valores deducidos y por ende se va a generar una diferencia al inicial. Debe incluir adicionalmente bajo la estructura o toda esta información que debe contener mejor, debe estar bajo la estructura que contiene el anexo técnico. Y por ende, el valor total de la diferencia entre el devengado y el deducido se va a calcular, vuelvo e insisto, de acuerdo con esa modificación que he generado a través de la nota de ajuste. Asimismo, cuando yo transmita a la DIAN esta nota de ajuste y la DIAN valide que coincide y que cuenta o que cumple mejor con todos los requisitos que están establecidos dentro del anexo técnico, me va a generar un código único para la nota de ajuste. Asimismo, debo identificar qué tipo de nota es. Si es una corrección, si es una modificación o si es una eliminación o anulación. Igualmente, se tendrá en cuenta la fecha de generación, fecha y hora de generación de esa nota, preferiblemente que esté también dentro de los 10 primeros días haber hecho la corrección, y los apellidos o razón social y NID del tercero que está transmitiendo esa nómina. ¿Listo? Vuelve a contar con los mismos datos de la parte inicial, del que está generando la nómina, del que está recibiendo el pago y obviamente de su proveedor tecnológico autorizado o del software con el que está trabajando actualmente. Y la firma digital de la empresa. Dentro de estas notas de ajuste se pueden generar, vuelvo e insisto, uno o más cambios y se van a transmitir dentro de estas mismas notas. ¿Qué quiere decir esto? Que a un solo documento soporte yo le puedo generar más de un cambio. Lo importante es que no se generen notas sobre las notas, igual que se plantea actualmente dentro de facturación electrónica. La nota está aplicada es al documento principal, es decir, al documento soporte de pago de nómina electrónica en este caso. Vamos a entrar a ver un poco las consideraciones técnicas, el proceso de aplicación, la explicación del calendario de implementación y un poco cómo vamos a hacer esa habilitación ante la DIAN. Para ello, vamos a invitar a entrar a nuestro Key Account Manager de la zona centro, Wilmer González, quien nos va a explicar un poco cómo funciona todo este proceso de cara a DIAN, cuáles son esos tiempos que tienen estipulados y cuáles son esas soluciones que nosotros ofrecemos para poder generar el proceso. Bienvenido, Wilmer, el auditorio es todo tuyo. Hola Susan, mil gracias por tu explicación, por todo lo que nos has venido comentando acerca de, bueno, este gran ecosistema de nómina electrónica y, bueno, que DIAN nos está implementando actualmente. Si bien es cierto, es un reto inmenso que tenemos muchas de las empresas y claramente personas naturales para implementar estas nuevas soluciones. Y como bien Susan lo comentaba, nosotros hemos venido a la vanguardia implementando los anexos técnicos en este punto de nómina electrónica para una plataforma que nosotros tenemos y denominamos Colfactura Nómina Electrónica. Allí en esta plataforma ustedes van a poder hacer todo el proceso que la DIAN solicita, como enviar el documento a la DIAN, cargar allí los empleados, los tipos de contrato, cuánto devenga cada trabajador, los devengos, deducciones y demás que se deben especificar en dicho anexo técnico. Nosotros en este proceso
y que venimos implementando y mejorando día con día. Acompañamos a cada persona y cada empresa a hacer este proceso. Les brindamos las capacitaciones correspondientes, les ayudamos en las habilitaciones con la DIAN, porque si bien es cierto en este tema, nosotros debemos tener una persona que nos guíe claramente en todo este proceso que, como reitero, es un reto para todos. Entonces debemos estar pues asesorándonos y conociendo más del tema. Como les venía comentando aquí en Colfactura Nómina, pues estos son como unas pequeñas imágenes de qué es la plataforma, qué van a poder hacer ustedes. Discúlpenme, qué van a poder hacer ustedes en la plataforma, cargar los trabajadores, enviar la información a la DIAN y, bueno, el proceso. Adicional a ello, nosotros contamos con otra opción que, si bien es cierto, la primera opción que les acabo de comentar es para que ustedes puedan las empresas que no cuentan con un software de nómina electrónica puedan transmitir la nómina por allí. Para aquellas empresas que sí cuentan con un software de nómina electrónica, vamos a poder integrarnos a dicho software, y aquí lo bueno y lo interesante es que, si bien es cierto, ustedes van a poder seguir usando el mismo software que tienen actualmente, nosotros vamos a integrarnos a él para enviar la información a la DIAN. Va a pasar la información por unos procesos que nosotros tenemos internamente y que se van a hacer en acompañamiento con el equipo técnico de su software o ERP de nómina, y allí la vamos a transmitir a la DIAN. Una vez la información llega a la DIAN, ellos la validan, hacen todo el proceso como actualmente se conoce en facturación electrónica, y DIAN nos devuelve un attached document y un application response, donde vamos a recibir nosotros y vamos a enviar a cada trabajador que se le está enviando la nómina o se le está reportando la nómina. Tenemos el calendario de implementación de la nómina electrónica. DIAN ha venido cambiando este calendario mediante dos resoluciones. Inicialmente se tenía contemplado que la nómina electrónica se hiciera la habilitación en mayo, pero bueno, por temas de tiempo y demás no se pudo hacer. DIAN sancionó la resolución 037, donde modificó este calendario y dijo que la nómina electrónica pues se tendría que, o la habilitación se tendría que hacer el 1 de agosto. También modificó los rangos o los grupos de personas, de empresas con cierta cantidad de trabajadores, para empezar a transmitir la nómina. Luego de ello, nos volvió a sancionar otra resolución, que es la 063, la sancionó hace poco, el 30 de julio del 2021, donde especifica que ya no va a ser la habilitación el 1 de agosto, sino que ahora se debe hacer el 18 de agosto. Bueno, se debía hacer hace 2 días la habilitación. Aquí les presento el calendario de las personas o de las empresas que sí cuentan con más de 250 trabajadores, y todas los rangos debían habilitarse el 18 de agosto. Pero la transmisión de la nómina electrónica de septiembre, y si bien es cierto, y aquí puede sonar un poco complejo y bueno, confuso, es que si la nómina de septiembre dice que debemos reportar la nómina de septiembre los 10 primeros días del mes siguiente a cuando se debe reportar, es decir, los 10 primeros días de agosto, pero aquí pasa de octubre, pero aquí pasa un dato bastante importante, y es que para el primer grupo de personas que deben transmitir la nómina, para este grupo de más de 250 trabajadores, la DIAN no va a recibir el documento o los documentos de estos trabajadores sino después del 15 de octubre. Se tiene un plazo del 15 de octubre al 29 de octubre, según la resolución 063, para transmitir la nómina. Pero esta particularidad solo aplica para el primer grupo de personas o de empleados de más de 250 trabajadores. Para los otros grupos de 1 a 200, de 101 a 250, se va a transmitir la nómina de octubre los 10 primeros días de noviembre. Ahí sí aplica, y también para los otros dos rangos de igual forma. De 11 a 100 trabajadores se va a transmitir la nómina de noviembre los 10 primeros días de diciembre, y de 1 a 10 trabajadores la nómina de diciembre los 10 primeros días de enero. Bueno, aquí
Como les venía comentando, nosotros les vamos a ayudar a ustedes en la habilitación. Pues aquí tenemos unos pantallazos de la habilitación que se hicieron con algunos clientes en su momento. Como les venía comentando, y hace 2 días nosotros hicimos habilitación con alguno de nuestros clientes, entramos a la DIAN, les brindamos el acompañamiento y aquí es donde nosotros ingresamos y claramente les vamos a brindar este acompañamiento pues, a los afiliados de FENALCO y demás para poder hacer la habilitación correspondiente. Si bien es cierto y bueno, en Colombia hay bastantes empresas que pues debían habilitarse el 18 de agosto. Seguramente no todas se pudieron habilitar. Probablemente DIAN, pues no estoy garantizando, confirmando que sea así, permita que se puedan seguir habilitando. Igual nosotros vamos a estar en todo este tema de DIAN, preguntando, validando y apenas tengamos información correspondiente de ellos, les vamos a estar comentando. Para hacer esta habilitación, claramente ingresamos a la DIAN, a su portal de la DIAN, ingresamos a la sección de habilitación, hacemos allí todo el proceso, cargamos, bueno, pedimos el token y cargamos o ponemos los nombres de la empresa y allí pues seleccionamos el proveedor con el que vayamos a trabajar. Aquí seleccionamos a Colfactura, que es el software con el que se va a emitir. Aquí hay que aclarar que si bien es cierto el software es Colfactura, nosotros como GSE aparecemos como proveedores tecnológicos, gestión de seguridad electrónica SA. Y nuestro software es Colfactura. Te agradezco, Susan, me colabores con con el otro slide. Bueno, es eso en realidad. Allí es, bueno, allí era para finalizar en realidad cómo se hace el proceso. Estas son las plataformas y las dos opciones para hacer un recorderis de las dos opciones que nosotros tenemos en cuanto a plataformas para brindar esta solución. Ya puede ser para las personas que no tengan el software por Colfactura o si necesitan hacer una integración, que es lo más en este momento, pues sería lo mejor, por así decirlo, para que no tengan que ceñirse a otro software y hacer o liquidar vacaciones y primas por un software y luego hacer la transmisión de la DIAN por otro software. Esta también es una opción bastante válida y pues nada, que lo tengan a consideración. Agradezco por su tiempo, por el espacio y mil gracias, Susan. Vale, Wilmer, a ti muchas gracias por la intervención. A continuación vamos a hacer un breve resumen de los temas que hemos tratado y que consideramos más importantes para que tengan en cuenta y también para que aquellas personas que han ingresado al finalizar puedan tener esta información. Primero es que el documento soporte de pago de nómina electrónica nos va a funcionar para configurar este documento para al final del ejercicio de nuestras operaciones contables poderlo tomar para costos o deducciones e incluso descontar impuestos que se derivan de pagos y que se realizan en virtud, justamente como lo mencionábamos en un inicio, de esa relación laboral. Todo aquello que yo le pague a mi empleado, que le pague a mi colaborador y todo aquello también que le deduzca va a tener que ir reportado en este documento. La periodicidad con la que se tiene que emitir este documento, independientemente de cómo yo genere los pagos hacia mis empleados, independientemente de que sea quincenal, semanal o incluso diario, si existe esta posibilidad, tendrá que reportarse de manera mensual. Quiere decir que tendré que tomar toda esta información y al final del ejercicio enviarlo hacia la DIAN, transmitirlo hacia DIAN. ¿Qué información debe contener? Pues todo lo que yo le pago, todo lo que yo le deduzco y esto va a generar una diferencia. En el momento en que enviamos este documento a la DIAN va a generar una validación de que la información cumpla con las condiciones que se plantean en el anexo técnico. Y aquí quiero hacer y abrir un paréntesis grandísimo, y es que el que la DIAN haga una validación no exime de la responsabilidad al emisor de la información que está transmitiendo. ¿Qué quiere decir esto? Si lo hacen a través de un proveedor tecnológico como GC en su plataforma Colfactura, nosotros lo que hacemos es evaluar que cumpla con las condiciones técnicas, pasarlo a la DIAN y que la DIAN haga una validación.
pero nosotros no hacemos evaluaciones de la información que allí nos están planteando, porque para nosotros es transparente los valores que ustedes les paguen a cada uno de sus empleados. Por eso es muy importante que ustedes tengan el proceso previamente gestionado, previamente revisado y obviamente que lo podamos realizar de cara a DIAN. Recuerden que estas validaciones que hacen DIAN o que hace la DIAN es justamente para confirmar que todo está eh, dentro de los aspectos técnicos y funcionales que se expidieron dentro de la resolución 013. Y una vez la DIAN hace esa validación, va a generar una respuesta en la cual nosotros generamos el código único del documento soporte de nómina electrónica o que ha sido denominado como CUNE en la resolución y que es un código único, como su nombre lo indica, es la cédula de cada documento para confirmar que fue validado ante DIAN. Los representantes que deben cumplir con este documento y que lo hagan a través de un tercero deben consultar que ese tercero esté autorizado ante DIAN para poder hacer este tipo de vinculaciones. La DIAN tiene un catálogo expuesto en su plataforma y allí lo pueden consultar, en donde están aquellos proveedores que estamos autorizados para poder o que hemos sido habilitados por la DIAN para hacer estos procesos de transmisión. Deben contar con el certificado digital. Nosotros lo incluimos al ser entidad certificadora, pero si ustedes cuentan con uno diferente, también es importante incluirlo dentro de este proceso para que puedan continuar sin inconvenientes en las validaciones. Es importante mencionar que la conservación de esta información, de estos documentos, tal como lo indican dentro del estatuto tributario, perdón, debe darse eh, dentro de 5 años para que ustedes puedan reportar ante DIAN cualquier novedad ante la presentación de una auditoría que pueda generar la misma. Aquí vamos a hablar un poco de las contingencias que se tienen establecidas y cómo se deben solventar o cómo debemos soportar estas contingencias. La primera contingencia que se puede dar es la de la DIAN. Cuando la DIAN genera algún tema de mantenimiento o alguna ventana de mantenimiento en su plataforma y esto genera inconvenientes para poder reportar la nómina dentro de los 10 primeros días posterior al pago, nosotros contamos con un máximo de 48 horas a partir de que la contingencia se dio por solucionada por parte de la DIAN para poder transmitir ese documento soporte de pago de nómina electrónica. Igual se pueden presentar, se pueden presentar una contingencia por parte del obligado a generar y transmitir el documento. Se me fue la luz, tuve un inconveniente con mi internet, con mi proveedor tecnológico y no puedo transmitir el documento. Tienen igualmente 48 horas a partir del momento en que usted solvente esa contingencia y pueda presentar los documentos sin ningún inconveniente. Cabe aclarar que la DIAN ha expuesto que se tengan los 10 primeros días del mes siguiente a hecho el pago para soportar esta nómina. Y está contemplando el peor escenario en el que nos esperamos hasta el último día, es decir, hasta el 10 del siguiente mes, para poder transmitir la información. Y justo el día 10 del siguiente mes se me colapsó todo y no lo pude transmitir. Nos contemplan 48 horas adicionales para poderlo generar sin inconvenientes. Muchos nos han preguntado, no solamente a través de este chat, sino cuando hicieron el registro, ¿cuáles son los costos? Cabe resaltar que cada empresa es un mundo totalmente diferente, no solo por la cantidad de empleados que tengan, sino por sus condiciones de transmisión, de liquidación, de vinculación de la nómina y de los datos de la misma. Es por esto que para no extendernos tanto y para poderle dar una asesoría mucho más personalizada a todos nuestros usuarios, hemos expuesto algunos correos. Creo que aquí, Yolanda, vamos a añadir uno adicional por el chat para que puedan centralizar aquí todas las dudas que puedan tener y podamos así dar solución a las mismas. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Vamos a revisar primero las del chat y ya vamos a dar apertura a poder solventar las dudas que tengan las personas que están conectadas. Agradecemos pedir la palabra, no abrir el micrófono para que no tengamos ningún inconveniente.
Susan, en el chat tenemos una de la señora Julia Morales. Dice, buenos días, siendo un colegio no tenemos nómina en el mes de diciembre y enero. ¿Existe alguna sanción en caso de no No. implementar la nómina electrónica dentro de las fechas indicadas por el calendario? Gracias. Bueno, por ahora no se establecen multas como tal. Lo que sí generamos es que, o lo que sí tiene establecido la DIAN es que si usted no reporta la nómina, recuerden que una cosa es la liquidación de la nómina, es decir, cuando yo voy a hacer la proyección de cuánto debo pagar a mis empleados, y otro es el soporte de pago de nómina electrónica, que es este documento que ya me indica cuánto le pagué, cuánto salió de mi haber para poderle entregar a mis empleados y poder gestionar este pago que me he comprometido a través de un contrato. Entonces, si yo no generé pagos durante ciertos meses, pues no voy a tener que reportar al mes siguiente. No obstante, y por eso lo indica Diane, en el momento en que puedan gestionar todo el proceso, lo van a poder vincular siempre y cuando no excedan los 2 meses de vinculación o si es una contingencia, 48 días. Para este particular, si el tiempo en el que ustedes ingresan, es decir, están entre los últimos grupos, eh, no pueden ingresar en el mes de diciembre o enero, o transmitir la nómina, pues tendrán que hacerlo en el mes en el que corresponda el pago siguiente. Espero haber solucionado la duda. Vale, Susan, muchas gracias. También nos escribieron que si es posible, por favor, confirmar nuevamente las fechas del calendario. Sí, voy a compartir en este momento las fechas. Permítanme un segundo para que las podamos tener y podérselas explicar un poco más a detalle. Me confirman, por favor, una vez las puedan visualizar. Bueno, entonces, ¿qué nos indica el calendario? Tenemos 4 grupos de tipos de empresas de acuerdo con la cantidad de empleados que cada una de ellas tenga. ¿Qué quiere decir esto? Para más de 250 empleados, ¿qué quiere decir? Todas las empresas que tengan 251 empleados en adelante, la fecha de habilitación debe ser 18 de agosto o a partir, aquí quiero hacer una aclaración, no quiere decir que tenga que ser el 18, quiere decir que a partir del 18 de agosto lo podrán hacer. Entonces, a partir del 18 de agosto, hacen la habilitación y la primer nómina que deben reportar la tendrán que hacer en el mes de septiembre. ¿Listo? Los 10 primeros días. ¿Qué van a reportar? Pues la nómina del mes anterior, los pagos realizados durante el mes de agosto. Aquí cabe aclarar y es lo que indicó Wilmer hace un momento. Como se corrieron los plazos, pues obviamente del 18 de agosto, mientras hago todo el proceso de habilitación, si todavía no cuento con toda la solución y demás, al 1 de septiembre está muy encima. Por ello, la DIAN ha dispuesto que va a dar plazo máximo hasta el 29 de septiembre para poder transmitir esta nómina. Señor. El segundo grupo es para las empresas que tengan entre 101 empleados hasta 250. Igual, van a poder hacer su proceso de habilitación desde el 18 de agosto, pero si lo van a hacer, no sé, voy a poner el peor de los escenarios. El 1 de octubre lo pueden hacer. Lo importante es que hagan la habilitación porque eso es lo que les va a permitir generar la nómina, generar la transmisión de nómina. Luego viene el grupo de empresas que tengan de 11 a 100 empleados. Estas empresas, igual, como todas, van a poder gestionar su habilitación desde el mes de agosto, desde el 18 de agosto, desde el pasado 18, y su primera transmisión la tendrán que hacer a partir del 1 de noviembre. Y el último grupo que se tiene contemplado son las empresas que tengan entre 1 y 10 empleados. La misma situación para la habilitación y la transmisión se tendrá que hacer al 1 de diciembre. Creo que hasta aquí ya quedó un poco más específico el calendario. Sí, Susan, perfecto. También nos están escribiendo por el chat, ¿tienen convenios con algún software de nómina? Sí, tenemos convenios con algunos softwares que dependerán pues de la necesidad de cada uno de los usuarios para determinar cuáles son los módulos y las necesidades que puedan cumplirse. Obviamente estaría ya integrado, como lo mencionó Wilmer previamente, ya estamos integrados con alguno y esto permite que la transmisión sea un poco más directa. Perfecto, Susan, muchas gracias. Buen día. ¿Están obligados a las uniones temporales a emitir soporte de pago de nómina electrónica?
Sí, recordemos que aquí, a diferencia de la facturación electrónica, no es por el tipo de empresa, no es por si soy código SIU XXX, sino es por la cantidad de empleados y si tengo o no que declarar renta. Son aquellos contribuyentes declarantes. ¿Por qué? Recuerden que el documento soporte de nómina electrónica lo que nos permite es hacer una deducción en estos impuestos, es decir, nos sirve como soporte para que al final del ejercicio yo pueda presentar todos esos pagos realizados y deducirme los impuestos o los costos que se puedan generar a través de esa operación. Listo, Susan. Y no tengo más preguntas. No sé si ya quieren hacerlas habilitando el micrófono, pidiendo Sí, la hay palabra. alguien con la mano levantada que es el señor Benjamín. Agradecemos, señor Vale. Benjamín, pueda habilitar su micrófono y pueda formular la pregunta. Muy buenos días, señorita. Sí, yo fui la persona que formulé la pregunta sobre las uniones temporales Sí, y me queda una duda, es que las sí. uniones temporales no están obligadas a declarar renta. Bajo ese Entonces, escenario no están obligadas a generar el documento soporte de nómina electrónica. Recordemos, me voy a devolver un poquito a las diapositivas para poder responder un poco mejor la pregunta. Entonces, ¿quiénes están obligados? Todos los contribuyentes obligados de renta, que sean empleadores. Si no cumplo esa condición, no tengo que reportar nómina electrónica. Otra condición que me dice, si estoy obligado a expedir facturación electrónica, entonces, si no soy contribuyente, pero estoy obligado a expedir facturación electrónica, estoy obligado a emitir el documento soporte de nómina electrónica. Si no está obligado a expedir facturación electrónica, tendrá un plazo adicional. No quiere decir que no lo tenga que hacer, no lo tendrá que hacer durante este año. Podrá hacerlo a partir de mayo, perdón, aquí está mal la fecha, de mayo del 2022. Otros sujetos, ¿cómo se contemplan otros sujetos? En el momento en que el calendario se implemente de manera permanente para todos, voy a contar con 2 meses a partir de mi generación como compañía para poder hacer el soporte o el reporte, mejor la transmisión de esta información ante la DIAN. Y si tengo contratos laborales de cualquier tipo, tengo que hacerlo a excepción, perdón, de los contratos por prestación de servicios. Estos no se deben hacer por nómina electrónica. De estos hablamos en una pasada ocasión y es el documento soporte para no obligados a facturar electrónicamente. Entonces, se tendrá que hacer de esta manera. Espero haber resuelto su duda, señor Benjamín. Creo que teníamos otra manito levantada. No sé si respondí a la duda porque ya no la veo. Ah, no, el señor Gustavo Orozco. Puede abrir su micrófono, señor Gustavo. Señorita, buenos días y buenos días a Buenos días. todos. Un Sí, gusto. usted acaba de decir que las uniones temporales y consorcios no están obligadas a presentar la nómina electrónica. ¿Qué pasa si estas uniones temporales o consorcios contratan directamente ellas y no a través de los consorciados? Bajo ese escenario, vuelvo a insistir. Recuerden que la obligatoriedad se da es de acuerdo, señor Gustavo, con el reporte de deducciones que usted quiera tener en esa declaración. Como no están obligados a declarar, por ende, no están obligados a emitir la nómina electrónica. En el momento en que usted quiera hacer algún tipo de deducción en impuestos, para poderlo hacer, tiene que soportar sus costos. Y el costo de nómina, si lo quiere plantear y como usted bien lo ha indicado, lo quiere hacer de manera directa y esa vinculación directa la quiere soportar como un costo, tendrá que hacerlo a través de la nómina electrónica. De Disculpe, otra mire, manera, no será contemplada para ningún tipo de, es decir, todo lo que yo pague por concepto de nómina, si yo hago la vinculación directa, tengo que reportarlo si ese pago que yo he realizado lo voy a tomar como un costo para algún beneficio posterior. sí, pero recuerde que las uniones temporales y consorcios, ellos trasladan información a los consorciados. Y en este caso, los consorciados son los que hacen la deducción Así en es. la respectiva declaración de renta. No me podrían a mí obligar
Así a es. emitir la nómina electrónica si eso se convierte en un costo para los consorciados? Es decir, bajo este escenario es el consorciado el que tendría que hacer la transmisión de la nómina electrónica ante DIAN porque es quien está declarando ese costo para hacer la deducción. No me queda duda, ¿por qué? Porque es que la unión temporal es la que contrata y ella es Sí. la que paga a través de su NIT y tiene sus afiliaciones en las cajas de compensación y en todo el aporte para fiscales. Entonces, ¿cómo va Claro, a pero cómo va recuerde a que usted transmitir? traslada los beneficios. Recuerde que cuando yo hago una unión temporal, aunque la unión temporal tenga su propio NIT, también la vinculación se genera de los dos NITs que hacen parte o de los diferentes NITs que hagan parte de esa unión temporal o ese consorcio. ¿Listo? Si le parece, señor Gustavo, lo miramos detalladamente para los consorcios y uniones temporales, cómo funcionaría. Sí. Lo digo es porque ya estamos cortados de Vale, tiempo, listo. vamos Ok, hasta las 10 bueno, para no gracias. extendernos, pero si gusta nos deja sus datos de contacto y podemos solventar más ampliamente la duda. Bueno, pues, muy gracias. Hasta luego. Gracias a usted, señor Gustavo. Creo que por tiempo ya estamos limitados un poco, estábamos programados hasta las 10 de la mañana. No obstante, los invitamos a que nos dejen o bien sus preguntas en chat para tomarlas nuevamente o les vamos a compartir nuevamente los datos de contacto para que ustedes puedan enviar allí sus dudas y posteriormente las resolvemos. Pueden enviar la duda y recibirán respuesta por correo electrónico o nos pueden dejar su dato de contacto para ponernos en contacto con ustedes y poder solventar todas las dudas que tengan. Estoy mostrando nuevamente en pantalla la información. No sé, Yolanda, si quieras mencionar algo adicional. No, Susan, está perfecto. Igual en el chat también colocamos los correos para que los copien si es más fácil por ese lado. Nuevamente a todos, muchísimas gracias por haber participado en esta charla. Susan, y a tu equipo, muchísimas gracias por todas las aclaraciones. Es un tema súper relevante, importante, donde nos tenemos que ir actualizando de acuerdo a la ley, a la norma. Y te agradecemos nuevamente por este espacio y por haber estado en este webinar con todos nuestros afiliados. A todos los afiliados les agradecemos su participación. Esperamos que tengan un excelente día y estaremos atentos a otro espacio. Mil gracias a todos y que tengan buena jornada.